Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes los que ya están en sintonía de Chequina Radio 95.1 FM y Chequina TV. Bueno, pues les saludamos, les bendecimos, le damos gracias al Señor por un jueves más, una nueva oportunidad que nos da Dios de estar en este espacio. Gracias a Isaac, ¿verdad? Gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí. A ver si ya me patrocinan. Pero bueno, y pues bueno, ya en medio de tantos eventos, ¿verdad? Que tenemos este fin de semana, ahí vamos a estar presentes en el Clamor por México. Creo que el día de hoy era el de la escritora y psicóloga ahí en el Teatro de Limba. Yo creo que todavía estás muy a tiempo de ser parte, o no sé si era mañana, pero bueno. Ya saben que soy mediador y si vas llegando aquí al Facebook, pues comparte la transmisión, porque sé que el día de hoy el testimonio que tenemos preparado para ustedes va a ser de mucha bendición. Y pues bueno, yo sé que el Señor siempre nos pasa, ¿verdad? O permite que nosotros, sin Él, ¿verdad? Nuestra vida pues es pues diferente. Así que el día de hoy le voy a dar el lugar a mi hermana para que se presente y ahora sí iniciar con el testimonio del día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Santos Macías Mendoza. Quiero compartirles un poquito de mi testimonio, cómo Cristo llegó a mi vida y cómo cambió mi vida y las cosas fueron diferentes. Yo llegué aquí a Ciudad Juárez, vengo del estado de Zacatecas, llegué aquí a Ciudad Juárez en el año 90. A este lugar, a Ciudad Juárez, pero lo que yo no sabía era que aquí se me hacía el lugar más feo de todos los que yo había conocido, pero ahora es el más hermoso porque aquí conocí al Señor Jesucristo. Fue el lugar donde me presentaron a Cristo, sí. Y fue donde yo lo conocí y ahora pues Ciudad Juárez es hermoso para mí porque puedo disfrutar de todo lo que tiene, su naturaleza, sus cerros secos, de todo, pero es algo hermoso que Dios hizo para nosotros. Les quiero compartir un poco. Yo vengo de una familia de mi padre y mi madre se casaron y vengo de una familia donde solamente había golpes, había maltratos de parte de mi padre hacia mi madre. Recuerdo que yo era una niña, para empezar, yo nací siendo una niña no deseada, soy la primogénita de 7 hermanos. Pero yo no era deseada por mi padre porque él era machista y él quería un varón. Su primer hijo quería que fuera varón y como no fui un varón, pues él no quiso hacerse cargo de mí, no se quiso responsabilizar, no quiso comprarme leche, no quiso comprarme nada. Lo que yo tengo entendido por mi madre es que nací de 7 meses y ella me crió un tiempo, casi 1 año, 2 años, con pura agua de arroz cocido. Lo cocía y me daba la agüita y esa fue mi leche para mí. No quiso papá que me tuviera en la incubadora y ella dice que me calentaba con botellas de agua caliente, calentaba agua, llenaba botellas y las ponía alrededor de mi cama para que yo me calentara poquito. Y así fue mi vida y a la edad de como de 3, 4 años yo recuerdo los maltratos de mi padre hacia mi madre. Él se iba toda la semana a trabajar, llegaba el viernes y él se iba de parranda a tomar a donde él se quería ir y el lunes llegaba exigiendo comida buena cuando él no daba dinero para que mi mamá comprara mandado en la casa, ni tampoco lo traía, se gastaba todo. Y pues mamá no tenía que darle y él llegaba enojado y le decía que le calentara lo que había, o sea, frijoles o sopa, y le decía caliéntamelo bastante, y cuando lo quería muy caliente él, y cuando se lo daba muy caliente se lo aventaba en la cara, así caliente, y la quemaba. Y aparte que la quemaba, luego la golpeaba y me la dejaba tirada ahí
Muchas veces me la dejó llena de sangre, ahí tirada, y yo era una pequeña niña. Y pedía ayuda a los vecinos y no querían ayudarme, me decían que no podían ir a ayudarme con mi mamá. Y así fui creciendo y empecé a agarrar mucho rencor hacia mi padre, mucho odio. Decía, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se va? Para yo ser feliz. Y recuerdo que cuando iba a cumplir 8 años, él fue atropellado en un accidente automovilístico. Él venía en una bicicleta y un carro salió a la carretera y lo mató. Ahí murió mi papá cuando yo tenía iba a cumplir 8 años. Y recuerdo que siendo una niña, brincaba de felicidad y decía, qué bueno que ya se murió, qué bueno que ya voy a ser más feliz, ya no voy a ver los maltratos de mi padre hacia mi madre y ya voy a ser una niña muy, muy feliz. Pero lo que yo no sabía y estaba equivocada era que venía lo más duro y lo más difícil, porque yo creí que al morir mi padre, pues mi mamá iba a estar conmigo siempre, y no. Mi mamá se tuvo que ir a trabajar y dejarme con mis otros 6 hermanitos a cargo. El más chiquito tenía solamente 6 meses. Yo iba a cumplir 8 años y todos eran año tras año, somos 7. Y yo tuve que cuidarlos, llevármelos a la escuela. Y ahí empezó otro calvario más difícil. Cuando yo empecé a ir a la escuela, nos hacían menos los maestros porque no llevábamos los útiles que nos pedían, porque no llevábamos quizás buenos zapatos, buena ropa. O sea, íbamos con lo que podía mi mamá darnos, con zapatos de plástico, de hule, pero éramos felices porque estaba mami ahí en la noche cuando llegaba de trabajar. Pero así fue pasando el tiempo y en la escuela pues me empezaban a decir muchas cosas, que la huérfana, que la piojenta, usted sabe todos los calificativos que hay niños que le pueden dar a uno. Y así fui creciendo en la escuela y llegó el momento cuando yo cumplí como 12 años, 11 años, 12 años que iba a cumplir. Dije, el que me la hace me la paga, y empecé a agarrar tanto odio, tanto rencor en mi corazón, que dije, hasta hoy día nos maltratan, hasta hoy día les dicen a mis hermanos tantas cosas que les decían. Muertos de hambre, huérfanos, de todo lo que ustedes no tienen para comprar, ustedes no tienen papá, su mamá se va y los deja solos, no tienen que comer, y muchos desprecios. Pero fue llenando mi vida de rencor y de odio y dije, hasta aquí, el que me la hace me la paga. Y fui creciendo con ese odio, con ese rencor, con esa amargura. Hasta la edad de 19 años, así fui creciendo. Empecé a trabajar muy chiquita. Cuando yo tenía 10 años yo empecé a trabajar, a ayudarle a mi mamá porque era mucho el gasto y era poco lo que se ganaba. Yo empecé a trabajar en mercados, lavando trastes, trapeando, ayudándoles a las señoras a hacer lo que yo podía hacer para ganarme un centavo, o para que simplemente me dieran comida para llevar a casa para mis hermanos. Y eso pues no fue nada fácil. Cuando iba a cumplir los 18 años, 19, conocí al que ahora es mi esposo, y yo recuerdo que pues no era feliz por el rencor y el odio que había en mi corazón, pero yo no sabía que era eso, sino lo que cuando me casé con él yo me empecé a enfermar y ya me sentía mal, de hecho. Pero cuando me casé con él, pues el deseo de toda madre cuando uno se casa es tener hijos, y yo dije, ya voy a tener mi propia familia, mis propios hijos. Pero déjeme le digo que no fue así. Me casé y perdí 4 bebés esperando tener hijos. No podía, se me venían antes de tiempo. La primera la perdí a los 6 meses, que me acuerdo que fue la primera, era una niña y la perdí a los 6 meses. Y eso llenaba mi corazón de tristeza. Yo decía, quedé huérfana de padre, los maltratos de mi padre. Mi mami se tuvo que ir a trabajar para sostenernos y ahora me caso y tampoco hijos puedo tener. Y mi suegra pues no me quería. Para ella su hijo era mucho para mí. Y cuando ya vio que no podía tener hijos, le decía delante de mí que me dejara, que yo estaba peor que las mulas y que nunca le iba a poder dar familia, que me abandonara y que me dejara. Pero él siempre me apoyó y siempre dijo que aunque yo no le pudiera dar hijos, él estaría siempre conmigo, apoyándome, y le doy gracias a Dios por ese hombre que está a mi lado, que Dios lo puso desde antes de conocerle a él.
porque él ya sabía, él tenía un plan, un propósito para mi vida. Y no podía tenerlos y empecé a enfermar, me llevaban al doctor, a los hospitales. En ese tiempo empecé a llevar a los hospitales, recuerdo al seguro de la Chaveña. Me recuerdo que me sentaba mi esposo y no aguantaba estar sentada en la silla y me acostaba ahí a un ladito y pasaba la gente, decían pobrecita y pobrecita, y eso a mí me molestaba mucho porque yo decía, otra vez pobrecita, ¿por qué la pobrecita? ¿Por qué no pueden decir otra cosa? ¿Por qué no me sanan? ¿Por qué no me dan los doctores algo si saben que me siento tan mal? Debe de haber un remedio para mi vida, debe de haber una solución para que yo me sienta mejor, para que yo pueda tener hijos. Y esto cuando ya me dijeron pues que no podía tener hijos, empecé a consultar brujos, empecé a consultar hechiceros. Recuerdo que esperando que tener un hijo me decían vaya para acá, vaya para allá, y me metía donde leían las cartas con los brujos, con los hechiceros, y recuerdo que ellos me decían queremos 3,000 pesos, queremos 4,000 pesos, queremos 5,000 pesos para el martes, para el lunes, para el miércoles, para cualquier día de la semana, para ellos aparentemente entre comillas darme una solución. Y no teníamos ese dinero, mi esposo trabajaba en la maquiladora. En ese tiempo recuerdo que si acaso ganaban como 600, 700 pesos. Le estoy hablando del año 92, 93, 90 más o menos por ahí. Y no teníamos ese dinero y recuerdo que lo conseguíamos prestado. Y íbamos y se los entregábamos y nos decían ya, ahora sí ya va a poder tener hijos. Y se llegaba y pasaba el tiempo y me volvía a embarazar del otro y lo volvía a perder. Y seguíamos consultando a los brujos y los hechiceros hasta que llegó un momento en que no había paz en mi corazón. Yo me sentía perseguida por las noches, en sueños, en pesadillas, no podía dormir, ya no descansaba ni de día ni de noche, porque ahora lo entiendo que eran demonios, espíritus malignos que yo misma me había acarreado por andar consultando brujos y hechiceros en esta ciudad. Y no me daban una solución, no me daban una esperanza. Al contrario, mi vida fue de mal en peor, o sea, sintiéndome más mal, al grado de llegar al hospital y decirle a mi esposo, los doctores, esto no se hizo para ella nunca va a poder ser madre, olvídense, ella ya nunca va a poder ser madre. Llegar a mi casa y ver a mis concuñas que tenían a sus hijos y que me los ponían enfrente y me decían, usted nunca va a poder tener hijos, mire, yo ya tuve una hija, yo ya tuve un hijo, y me los ponían enfrente y se burlaban de mí, y eso hacía sentir mi corazón con más dolor, más tristeza. Y yo gritaba y le preguntaba a Dios, a ese Dios que estaba crucificado en un madero y que no me podía escuchar, no me podía oír, tenía ojos mas no miraba, tenía boca mas no hablaba, tenía oídos mas no oía. Ya ese era el que a mí me habían dicho que yo le pidiera, y yo le clamaba y me paraba frente a esa cruz y yo gritaba y le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué habiendo tantas niñas en el mundo? ¿Por qué estando el mundo lleno de mujeres me escogiste a mí para esto? Y yo le reclamaba, pero yo no sabía que él no me podía escuchar. Y le reclamaba por qué me había escogido a mí, porque yo me había quedado sin padre, porque mi madre tuvo que dejarnos irse a trabajar, porque ahora tampoco podía tener hijos, porque no podía ser feliz. Y no podía ser feliz porque entendí después que todo el rencor y el odio que había en mi corazón, yo no sabía que había la amistad. Yo decía, no hay amistades, nadie puede decir que es mi amigo porque no, es mentira, no existe. Es mentira que mi familia me puede amar, mis tíos, mis parientes, es mentira. Es mentira que hay amigos y no creía en nada, o sea, para mí todo era falsedad. No existían los amigos, no existían las amigas, porque muchas veces me despreciaron y muchas veces me humillaron. Yo decía, no existe, porque cuando quería un cobijo, cuando quería que alguien me escuchara simplemente hablar, no estaba nadie para mí, solamente mi madre. Solamente mi madre escuchaba, solamente mi madre me aconsejaba como ella podía. Y así fue pasando el tiempo, muy, muy difícil, muy duro y llena de rencor y de amargura en mi corazón. Y así, como les digo, iba al hospital y yo mala y mala y mala, hasta que llegaron a ese grado los doctores y decirle a mi esposo, llévesela, ella nunca va a poder tener hijos, nunca va a poder ser madre, eso no se hizo para ella, llévesela y solamente le damos escasos 2 meses de vida. Y cuando me lleva a casa esperando ya que ahí terminara,
mi existencia, que era todo lo que se podía hacer, que era todo lo que había. Empezaron unas células en la casa de mi suegra. Mi pastor, que ahora es Modesto Navarro, él empezó a hacer unas células en la casa de mi suegra, y recuerdo que tenía como 2 días yendo, iba una vez por semana. Cuando marcó como la segunda semana que él iba a la célula con mi suegra, yo lo podía ver, y él iba sonriendo. Era una subida de terracería. Yo vivo ahí por donde está el Cerro de las Letras, lee la Biblia es la verdad, en la entrada del periférico Camino Real, ahí vivo. Antes era pura terracería, o sea, pura tierra, una subida ahí muy escabrosa, llena de piedras, de tierra, de todo. Y recuerdo que yo lo miré a la distancia, que iba caminando, y era tiempo de calor, como en esos meses de mayo, junio, más o menos. Y yo lo podía ver que él se limpiaba con su pañuelo el sudor de su frente, el sudor de su cara, pero él iba sonriendo, él iba feliz. Y a mí me daba mucho coraje. Yo decía, ¿cómo puede venir tan feliz? Y él siempre ha andado muy boleado de sus zapatos, muy de su camisa, se viste muy bien, o sea, y yo lo podía ver con esos zapatos y aterrándose por ahí, y él sonriendo. Y yo decía, ¿cómo puede sonreír? No ve que yo aquí me estoy muriendo y él está sonriendo, y venía con su esposa del brazo. Y me daba mucho coraje por él verlo sonreír y que llegara allá a la célula con mi suegra, pero yo sentía algo, como que algo traía él, como que algo se le miraba, como que algo transmitía esa sonrisa con la que él caminaba hacia ese lugar, no importando el calor abrasador por la tarde que hacía. Y esa vez mi suegra ya me había invitado, y esa vez yo bajé. Y simplemente bajé para escuchar, para la expectativa, a ver qué. Y bajé, y recuerdo que cuando él empezó el estudio en esa casa, la célula, que empezó a dar la palabra del Señor, no le puedo decir qué dijo, no me recuerdo qué palabras habló, no me recuerdo, simplemente yo estaba ahí. Y al final, cuando él terminó, él dijo que quería hacer una oración si hubiera alguna necesidad en ese hogar. Y recuerdo que yo le planteé mi necesidad y le dije, no puedo tener hijos. Para esas fechas yo estaba embarazada ya por 5ª vez de uno de mis hijos. Tenía como 1 mes, 2 meses más o menos para esas fechas, cuando él empezó a hacer esas células ahí. Y ya traía amenaza otra vez de que lo iba a perder, y yo ya no quería perderlo. Y recuerdo que él dijo si hubiera una necesidad, y yo le dije que quería que oraran por mí. Y las únicas palabras que él me dio, recuerdo que oró por mí y me dijo pues que confiara en Dios y que creyera con todo mi corazón, y que todas las cosas para Dios eran posibles, que Él lo podía hacer en mi vida, que Él podía sanarme, porque yo caminaba, yo me caía, yo no podía caminar en una cuadra porque yo me caía. Yo iba en las ruteras, me caía arriba de la gente, me despertaban con alcohol, con cigarro, con el humo del cigarro, porque pues simplemente me desmayaba y no sabía qué era. Yo me sentía muy mal, no podía caminar en una cuadra porque azotaba. Y yo decía, ya estoy cansada de esto, ya estoy aburrida, ya no quiero esto. Y recuerdo que él oró por mí, y no supe en qué momento. Usted sabe que cuando uno oran por uno, yo sé que Dios hizo la obra. No sé en qué momento, yo recuerdo solamente que empecé a ir a la iglesia, pero era dominguera, solamente los domingos. Luego ya empecé a ir a la escuela dominical, era los domingos por la mañana a las 10. Luego ya empecé a ir a las oraciones, que son viernes y martes. Antes también había el miércoles cuando yo empecé. Y recuerdo que empezaba a ir así solamente los domingos, y yo escuchaba la palabra y la oía simplemente, pero yo creía, que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y déjeme decirle que desde ese día Dios empezó a obrar en mi vida, se me quitó la amenaza, fui con el doctor, y yo anhelaba a ese hijo. Y recuerdo que pasó el tiempo, pasaron los días, y hubo una campaña, y yo fui a esa campaña, y el predicador que predicó en esa campaña me dijo, el producto que tú traes en tu vientre llegará a su término. Y yo creí con todo mi corazón que eso iba a suceder. Y para un 10 de noviembre de 1994 nació mi primer hijo, que se llama Omar Moreno. Yo sé que fue una promesa grande y maravillosa que Dios me dio, porque
es hijo de promesa porque Él cumplió su promesa, porque Él me dio a ese hijo y me fui afirmando más en los caminos de Dios, fui creciendo más en los caminos de Dios, pero Dios me dio lo que yo anhelaba. De repente yo ya no le puedo decir en qué momento se me quitaron esos dolores, se me quitó, pude caminar, ya no me cansaba, ya no, esas pesadillas se me fueron, todo absolutamente de lo que yo sufría se quitó. No le puedo decir qué día, en qué mes, en qué, solamente sé que cuando yo reaccioné, cuando me cuenta, dije, wow, o sea, ya no estoy enferma, ya no tengo nada, ya Dios me sanó. A ese Dios grande y maravilloso que derramó su sangre preciosa y fue muerto en un madero y crucificado, y al tercer día resucitó con gran gloria y con gran poder para darme vida y vida en abundancia. Entonces supe que Él era real, que Él era grande, que Él era poderoso y que para Él nada es imposible. Para que lo que los médicos habían dicho que para humanamente era imposible, para la ciencia, aún para los médicos, para Dios no era imposible, para Dios fue posible. Y Él sanó mi vida, sanó mi corazón, trajo paz. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y Él me hizo libre de esa opresión del enemigo, de esos azotes lo cual el enemigo había acarreado a mi vida desde pequeña. Esa maldición que traía de mi padre, que era alcohólico, que era borracho, que era golpeador, todo eso. Llegué aquí a este lugar, a Ciudad Juárez, por eso le digo que ahora se me hace el más bello, porque aquí Dios me hizo libre. Recuerdo que ese día que yo recuerdo que Dios cambió mi vida y que me hizo libre y que pude conocerle como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que me amaba, aquel que dio su vida por mí y que era especial para Él cuando era una niña despreciada por todos. Él me dijo que Él me amaba y supe que había un Padre amoroso que me amaba y que había dado su vida en rescate por mi vida. Fue lo más maravilloso y lo más hermoso que yo pude conocer. Y le acepté en mi corazón. Y recuerdo que esa mañana mi vida cambió como del día a la noche. Como que mi vida estaba en oscuridad y de un momento a otro cambió el día. Pude contemplar esos cerros aún secos, se me hacían los más hermosos, los más bonitos, los árboles que hay, que no son grandes árboles, pero pude disfrutar de todo, pude contemplar el cielo azul, pude contemplar las nubes que había en el cielo y poder disfrutar y saber que todo eso Dios lo había creado para mí, para que yo lo pudiera disfrutar, para que yo lo pudiera contemplar. Se me hacía tan hermoso y tan maravilloso todo eso. Y Dios me dio a mi hijo, me sanó, me dio a mi hijo ahorita va a cumplir 31 años para el 10 de noviembre, son los que yo tengo en los caminos del Señor. Yo voy a cumplir 32 años para la honra y la gloria del Señor, y déjeme decirle que han sido los años más felices de mi vida, más hermosos, porque ha estado ahí Papá Dios. Él ha sido mi sustentador, Él ha sido mi proveedor, Él ha sido mi sanador, Él ha sido todo para mi vida. Puedo levantarme cada mañana y poder decirle gracias, Señor, pero ahora le clamo y le pido a ese Dios vivo, a ese que resucitó el tercer día con gran gloria y con gran poder, ese que me puede escuchar cada mañana, ese que me deleita con sus caricias, ese que le gusta escuchar mi voz, que le hable cada día, y le doy gracias a Dios por ello, porque ha sido lo más maravilloso de mi vida, que poder conocer al Señor Jesucristo. Luego vine a los caminos del Señor y pues empecé con mi hijo, y déjeme decirle que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Yo le decía, solamente con que me des con uno, Señor, para saber lo que se siente estrechar un hijo entre mis brazos y poder sentir sus manitas, poder apapacharlo, poder acariciarlo. Le decía, solamente con uno que me des. Y Él cumplió su promesa y me dio ese hijo, pero me dio más abundantemente. Después de 4 años me dio también a mi hija. Tengo una hija, ella se llama Alondra Saraí, y tengo mi parejita para la honra y la gloria del Señor. Tengo mis 2 hijos. Dios me dio esa promesa maravillosa, esos regalos hermosos que el Señor me dio, pero luego ahí seguía otro camino más, o sea, seguir creciendo en los caminos del Señor. Recuerdo que yo anhelaba que mi esposo fuera a la iglesia y no iba, y fue otra lucha. Recuerdo que
que él decía yo no voy, aunque él había visto con sus ojos que Dios le había dado hijos, que me había dado a mi hija, a mi hijo. Él no quería nada, él estaba renuente. En la iglesia los hermanos se juntaban, los varones iban y visitaban a los hogares a los esposos de las hermanas que estábamos ahí, que no iban nuestros esposos a la iglesia, y recuerdo que ellos iban a visitarlo y él se iba, o sea, él no quería escuchar nada, decía, ellos no tienen que hacer, ¿qué no tienen que hacer? Que hagan en su casa, deben de irse a hacer su quehacer, no andar perdiendo el tiempo aquí visitando. Y me quedaba yo pues triste porque él no quería nada, y aparte pues decía que se fueran a hacer su quehacer a su casa. Lo que él no entendía era pues que esa es la tarea de uno como cristiano cuando conoce al Señor Jesucristo, hablar y proclamar las grandes señales y prodigios y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros, para que otros conozcan del Señor, para que sepan que hay esperanza. Yo sé que a lo mejor tú que estás en tu casa o no sé dónde estés, has vivido esas situaciones, quizás eres un niño maltratado, quizás eres un niño que tus padres no te desearon y sufres, quizás eres esa madre que no puede tener hijos, quizás eres ese padre golpeador con tu esposa, quizás eres esa madre que aunque quieras estar con tus hijos, no puedes porque tienes que salir a trabajar y los dejas solos. Pero déjame decirte que en Cristo hay esperanza, y quizás estás cansado y quizás has dicho, no existe Dios, porque si existiera, cambiaría todo lo que yo vivo, cambiaría todo lo que me está pasando. ¿Cuánto daría? Pero déjame decirte que no es el dinero, no es la casa, no es los carros, no son los lujos que tú puedas tener. Es el Señor Jesucristo el único que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu vida, que si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará a tu casa, Él estará ahí contigo siempre, solamente que tú le abras la puerta de tu corazón a Jesús. Yo no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte que yo viví muchas cosas, y de todas esas Jehová me ha libertado y me ha hecho libre, y ahora soy feliz. Ahora tengo un hogar, una familia, y así te digo en esta hora, si tienes un esposo que no se ha convertido al Señor, si quizás tú varón tienes una esposa que no se ha convertido al Señor, solamente sigue esperando en Dios, no te canses, solamente sigue orando, clamando cada día por él o por ella, o por tus hijos, por tu familia. Yo no sé cuál sea la situación, pero déjame decirte que yo seguía orando por mi esposo y seguía orando por él, y muchas veces me hacía llorar y me decía, ahora no vas a ir a la iglesia, y se entristecía mi corazón porque yo sabía lo que Dios había hecho conmigo, en mi vida, que me había dado a mis hijos, y me decía, no vas a ir, y yo me soltaba llorando. Pero déjeme decirle algo, cuando yo me lloraba que se me rodaban las lágrimas, me decía, mira, vete de una vez, vete antes de que te regrese. Y yo tenía que estar lista. Yo recuerdo que yo me alistaba a tiempo y todo. Ya cuando él me decía no vas, yo ya tenía que estar lista, porque si él miraba mis lágrimas, me decía vete, yo tenía que salir rápido antes de que me regresara a la iglesia. Y algunas veces me fui llorando por ese caminito hasta llegar a la iglesia, y era una bendición. Algunas veces me dijo, tienes que ir a donde va mi mamá. ¿Por qué no te vas a donde va mi mamá? Pero ella iba a otro lugar, y yo había nacido ahí donde yo había nacido, en Templo Siloé. Y yo quería ir ahí, y él quería que me fuera con su mamá, y pues era una lucha, porque yo no me quería ir con su mamá y yo me quería ir al otro lugar. Y así estábamos, y luego yo llegaba de la iglesia bien contenta. Yo creo que los que están escuchando saben que hay casos así, que a veces se batallan. Llegaba bien contenta, oía el mensaje, Dios me bendecía, llegaba a la casa y me decía, si tú no te pones a ver películas pornográficas conmigo, yo voy contigo a la iglesia el domingo. Si tú no te vas a la ola conmigo a bailar, si vas conmigo a la ola a bailar, yo voy contigo a la iglesia. Y llegaba y tenía sus 3, 4 caguamas, su cajetilla de cigarros. Él se fumaba como unas 7, 8 cajetillas de cigarro por semana. Tomaba desde que era viernes, sábado y domingo. El lunes ya él ya no traía nada de dinero en la cartera. Me daba a mí lo que me daba para el mandado, pero lo que él dejaba para él se lo gastaba completamente, y a veces me pedía lo que me había dado para comprar cervezas, para comprar cigarros.
Y me decía, pero Dios había tratado de tal manera en mi vida que había una convicción firme. Y yo sí le digo, Dios no es un juego. Y he conocido quienes sí juegan con las cosas de Dios. Y Dios no es para jugar con Él. Y recuerdo que yo pensé en mí y yo dije, si me voy con Él, Él va el domingo, pero qué testimonio yo le estoy dando a Él. Porque Él el día que se convierta al Señor tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo real. Porque si yo juego a dos juegos, a Dios, a la iglesia, y luego me voy con Él a participar del pecado, pues creo que estoy equivocada. Y nunca quise, le dije, no, nunca voy a ir contigo. Nunca voy a ir contigo porque yo sé que el día que Dios te alcance va a ser algo real y algo verdadero y no vas a jugar con las cosas de Dios. Porque si yo lo hubiera acompañado, Él hubiera seguido de esa manera, hubiera ido a la iglesia, pero tendría un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y no se trata de eso, se trata que Dios haga la obra completa. Y recuerdo que así yo oraba por Él y muchas veces me dijo, llévate tu cama a la iglesia. Y le digo, nomás que nunca le dije al pastor, yo sé que si le hubiera dicho a lo mejor hasta así me dejaba llevarme mi cama a la iglesia. Y hace poquito riéndonos una hermana, yo le dije, pues me lo hubiera traído, ¿verdad? Había venido más pronto a la iglesia. Pero también fue muy precisa con las cosas que yo le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios que el día que lo cambiara, Él sintiera el mismo amor por la obra que yo. Que Él sintiera que Él me apoyara en lo que yo amaba hacer para la obra de Dios. Que fuera genuino en los caminos del Señor. Podría haberse convertido de un día para otro, pero yo quería que Él amara de una manera especial. Y fueron 7 años de espera, 7 años lo que esperamos para que Él se convirtiera. Recuerdo que era, no recuerdo, pero como un mes antes de que Él se convirtiera, yo le dije a Dios, yo ya estoy cansada, yo ya no puedo, porque Él se burlaba de mí, porque Él ponía las caguamas, ponía revistas, ponía todo lo que Él quería y no era fácil para mi vida. Y ya tenía 7 años luchando así, orando por Él y todo, y yo le decía, Señor, no contestas mi petición. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo lo entrego en tus manos, haz tu voluntad. Y escúcheme lo que le dije a Dios, le dije, así lo lleves a la misma muerte, Señor, pero cambia su vida. Y a veces hablamos y ya cuando pasan las cosas tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza y nos dé fortaleza, porque Dios lo hace como Él quiere, pero a veces nosotros pedimos y no, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, o sí sabemos, pero no sabemos cómo va a ser. Y recuerdo que yo le dije así a Dios, le dije, si tú no lo cambias, Señor, yo lo dejo. Me voy con mis hijos ya, estoy decidida. Tú haz algo, Señor, en este año en su vida. Y recuerdo que era una mañana, temprano, como a eso de las 10, 11 de la mañana. Él le gustaba fumar, él le gustaba tomar, y ese día él no había tomado. Y chocó uno de sus cuñados, un carro, y que el carro le había pasado por encima. Y le hablaron a él para que fuera y dijo, yo me voy a hacer responsable. Y como él le dijo a la autoridad, pues que el carro lo había chocado porque él venía borracho y no traía ninguna gota de alcohol, no había tomado alcohol ese día. Cuando lo llevan a previas como responsable, a él lo encierran porque estaba mintiendo a la autoridad. O sea, es un delito grave mentir a la autoridad terrenal. Era un delito muy grave. Y lo encarcelaron, y para esto Dios me dio a mi hija. Para esto mi hija iba a cumplir 3 añitos. Y cuando Dios me dio a mi hija, me dijeron los médicos que la abortara, porque ella venía con síndrome de Down, que no la tuviera. Me dijeron loca, me dijeron que no la tuviera, porque me pasaron en trabajo social videos de cómo es un niño especial. Y me dijeron, no la tenga. Ese es otro testimonio grande que sobre mi hija. Y ella se la mantenía malita, y ese día era uno de los días que ella empezó a estar malita. Y recuerdo que se lo trajeron y yo lo esperé. Yo dije, va a llegar como a las 4 de la tarde. Dieron las 4, las 5, las 6, hasta la 1 de la madrugada, y él no llegó. Amaneció, me dormí un rato y él nunca llegó, y mi hija ya estaba empezando a estar malita. Y en la mañana que amaneció, mi hija tenía mucha temperatura, estaba muy malita, y ya me dijeron, ¿sabe qué? Su esposo está preso,
tiene que ir a previas, tiene que ir a ver qué. Ya me avisaron, la persona que le había puesto cargos, pues me avisaron que fuera a fiscalía a ver qué se hacía. Ahí me la pasé 2 días, con mi hija en brazos, malita. Recuerdo que me la sentaba, me la acostaba y ahí viendo en calentura. Un señor que estaba ahí que vendía refrescos, aguas heladas, me daba hielo y me lo envolvía en trapitos para que yo se lo pusiera a mi hija, para bajarle la calentura. Y ahí estaba preguntando, se me arrimaban los licenciados y me decían, le cobro 5,000, le cobro 6,000, le cobro 7,000. Y para mí eso era un mundo porque yo no tenía ese dinero. Cuando a él lo apresaron me dijeron, tiene que conseguir dinero, me dijo uno de mis familiares, tiene que conseguir dinero porque cobran tanto por los daños del carro que se le hizo, tiene que conseguir, y en dólares. La persona que le había puesto la manda era del Paso y él quería el dinero en dólares. Yo tuve que comprar los dólares, que conseguir dinero, así con mi hija en brazos, malita. Y recuerdo que pues era muy difícil y llegué ahí a fiscalía y me decían, le cobro tanto y le cobro tanto. Andaba mi suegro, mi cuñada conmigo, y me decía mi cuñada, es que a ti no te puede mi hermano porque no lloras por él. Le dije, es que aquí no se trata de llorar, aquí se trata de billetera, y si trae dinero pues adelante, pero si no trae pues no me siga, quédese mejor sentada. Le dije, porque aquí es a base de puro dinero y si no traigo dinero pues no puedo hacer nada. Unos hermanos en la iglesia orando, todos los hermanos estaban orando por el caso, oraban por mí, oraban por mi esposo, oraban por mi hija, por mi familia. Y empezaron a hacer cadena de oración en la iglesia por todo lo que se estaba pasando. Y recuerdo que me senté con mi niña sin ninguna esperanza. Y recuerdo que le dije a Dios, Dios, ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? Y recuerdo que oí así su voz bien audible que me dijo, tú me pediste que hiciera lo que yo quisiera y estoy haciendo mi voluntad. Cuando me dijo estas palabras entendí que era un plan y un propósito de Dios, el que yo estuviera en ese lugar con mi hija y que mi esposo estuviera preso. Y así pasó. Recuerdo cuando iba el segundo día, pues yo sin dinero, sin nada había conseguido para pagar los daños, pero mi esposo no lo liberaban, solamente se habían pagado los daños del carro, del choque que había hecho mi concuño. Y recuerdo que eran como eso de las 4 de la tarde y llegó un hombre. Había muchos, todos andaban encorbatados, con su corbata, con su traje, con sus mocasines, con su pantalón. Y llegó este hombre y se sentó a un lado mío con short, con guarache, con una playera. Se sentó a un lado mío y me dice, ¿qué tiene la bebé? Y ya le dije que estaba mal. Le dije, ¿por qué no la lleva al doctor? ¿Por qué está aquí? Y ya le expliqué el caso de mi esposo y me dijo, no le cobro, dijo, me le cobro 1,000 pesos, pero si no los trae, me los puede pagar después. Movemos el caso de su esposo, voy a ver qué se puede hacer. Dijo, y si no trae dinero, después me lo paga, pero si me los puede conseguir, consígame 1,000 pesos. Y él entró, miró el caso de mi esposo y todo, salió, me dijo, el caso de su esposo está muy difícil. Si no lo sacamos hoy a las 10 de la noche, se va a hacer eso mañana, y en el cerezo es muy difícil sacarlo. Y no sé que fue la mano de Dios, sé que Dios obró, sí. Se movió de tal manera, de una manera maravillosa, que era licenciado. Yo no sabía que era licenciado, no supe hasta cuando ya lo sacó, porque él dijo, yo voy a entrar. Recuerdo que a las 10 cerraron la puerta con cadena y él entraba y salía y le decía a los que estaban dentro que lo esperaran poquito, que lo esperaran poquito. La persona que le había hecho la demanda ya venía en el puente del Paso para retirar los cargos. Y espéreme poquito, y gracias a Dios logró salir a las 10:10 de la noche de ese lugar de fiscalía. No se fue a hacer eso. Y saliendo, ¿cuál fue el impacto de mi esposo? Yo sé que algo vivió ahí. Él salió y me mira y ve a su niña muy malita y me dice, ¿por qué no la has llevado al doctor? Le digo, ¿eras tú o era ella? Y yo tenía que tomar una decisión. Le dije, porque tu hermana o a cualquiera de tu familia se podía haber llevado a mi hija al hospital y ninguno la tomó en sus brazos ni se la llevó. Y eras tú, porque si no te sacabas, te ibas al cerezo y era más dinero. Entonces, ¿quién iba a trabajar para que me diera dinero para solventar los gastos de mi niña, para solventar la familia, para traer la comida a la casa? Será más difícil. Y así pasó. Y salimos en la mañana, salimos de ahí, nos fuimos a esa hora al seguro de la Chaveña. Ahí tuve toda la noche a mi hija, bajándole la temperatura,
infección que traía. Me la dieron como a las 6 de la mañana. Llegué a mi casa como a las 7 de la mañana y nos íbamos a dormir un rato y él me dice, mi hija seguía malita, no del todo bien, solamente lograron bajarle la temperatura. Y llegué y le dije, me dijo, vamos a conseguir dinero. Y yo le dije, ¿todavía quieres conseguir más dinero? ¿Todavía más dinero del que ya conseguí, del que ya debemos? Dijo, sí, vamos a conseguir más dinero prestado y la voy a llevar con el mejor médico. Y Dios me había hecho sentir a mí que no era el médico, no eran los mejores médicos, no era donde la tuviéramos que llevar, sino que Dios quería que él rindiera su vida al Señor Jesucristo. Y recuerdo que en la iglesia estábamos teniendo oración a las 9 de la mañana y le dije, ¿sabes qué? Ahorita nos vamos a ir a la oración. Yo traía a mi niña, tomé a mi niña en mis brazos y le dije, tienes que decidir hoy, no es el dinero que tú puedes conseguir, no es el mejor médico, el Señor quiere algo de ti. Y mi niña no va a sanar, así como Él nos los dio como un regalo, como una promesa, también te los puede quitar. Y tienes que aceptar al Señor Jesús. La niña ya no va a sanar, la niña una de dos, o se va, la recoge el Señor, o tú te humillas delante del Señor, o reconoces que Él es grande y que Él es poderoso. Y recuerdo que le dije, si quieres ir, ahorita tenemos oración a las 9 de la mañana, y si no hay, quédate, pero ya ningún médico va a solucionar lo de mi hija, ya solamente el Señor se va a encargar de ella, no hay ya más que hacer. Ella está malita, ahorita no tenemos dinero ni para llevarla a ningún lado, ya nos la dieron ahorita en la mañana del seguro, ¿a dónde más la vamos a llevar? Yo voy a orar a la iglesia. Y recuerdo que caminé, agarré a mi niña en brazos porque ella no se sostenía, si yo la cargaba no sostenía su cuerpecito, andaba malita. Y me fui a la iglesia, llegué y cuando iba caminando sentí unos pasos atrás de mí y de reojo volteé y era él me iba siguiendo a la iglesia. Llegamos y se hincó en un lugar ahí en el altar. Yo recosté a mi niña en el altar porque no se sostenía. Empecé a orar y le dije, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, obra. Yo sé que tú ya estás trabajando con él, ya vino, ya está aquí. Hazlo sentir tu presencia, Señor, porque él decía que él no sentía nada, que él no sentía nada y que no sentía nada. Y empezamos a orar, había otras hermanas orando. Empezamos a orar y cuando tenía yo creo algunos 20 minutos orando, empecé a sentir unas caricias, eran las manitas de mi hija, acariciando mi cara, acariciando mi pelo. Y supe en ese momento que ella se había levantado, que ella estaba ahí a un lado mío, acariciándome. Podía sentir que eran caricias de parte de Dios. Y luego se quitó de conmigo y yo no supe que se fue con su papá. Yo seguí orando y de rato escuché a mi esposo llorar y la niña fue a él y hizo lo mismo con él. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando nos levantamos de orar, mi esposo era otro. Mi esposo había sido transformado, había sido cambiado por el poder de Dios. Ahí él sintió la presencia de Dios. Ahí él supo que lo que a él más le doliera a su hija. Y yo le pregunté antes de irnos, ¿te duele tu hija? Y me dijo, sí, no me hagas esa pregunta. Le dije, así como a ti te duele tu hija, le dueles tú a Dios. Así Dios está preocupado por ti. Le digo, así como al grado a que tú te duele tu hija, así le dueles tú a Dios. Y ese día él fue libre para la honra y la gloria del Señor. Tuve que esperar 7 años esperando, pero el Señor cumplió su promesa. Él cumplió la promesa de cree en el Señor Jesucristo y se salva tú y tu casa. Y el Señor lo cumplió. Él fue salvo también para la honra y la gloria del Señor. Recuerdo que esa mañana salimos de ahí, él salió un hombre diferente. Recuerdo que estaba abajo un hermano, el hermano del pastor, y a él le caía gordo porque era uno de los hermanos que nunca lo dejó. Siempre, donde quiera que se lo encontraba, él no perdió oportunidad, gracias a Dios por esos hermanos, de hablarle de la palabra del Señor. Se lo topara en la calle, fuera a la casa a visitar, él siempre le hablaba del Señor, siempre, y decía que le caía gordo, y fue el primero el cual lo abrazó saliendo ese día en la mañana de ese lugar de la iglesia. Lo abrazó y desde entonces pues mi esposo se convirtió al Señor y le doy gracias a Dios por ello, porque como yo le decía, tenemos que ser, casi siempre las mujeres somos las primeras que vamos a los caminos del Señor, pero tenemos que ser bien sinceras y bien genuinas delante del Señor.
porque entonces así se convertirán verdaderamente nuestros esposos o nuestras esposas al Señor. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque Él pudo convertirse y desde ese tiempo le servimos los dos juntos al Señor. Seguimos adelante, nuestros hijos están con nosotros todavía, uno no se nos casan, los tenemos en casa, pero seguimos adelante en el camino del Señor, trabajando para la honra y la gloria del Señor. Y estoy muy agradecida con el Señor, por eso le digo, ahora soy feliz, ahora Él es mi felicidad cada día, porque Dios cumple sus promesas. Si usted está orando por alguien, no se canse de orar. ¿Cuánto tiempo tenga que pasar? No importa el tiempo que tenga que pasar, simplemente no se rinda, simplemente doble rodillas, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y lo hizo en mi vida y sé que lo hará en cualquiera y cada uno de los oyentes que estén escuchando este testimonio. Solamente afírmese en los caminos del Señor y el Señor concederá todas sus peticiones. El Señor hará lo que Él tenga que hacer. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. Mi esposo tuvo que ir hasta la cárcel, pero el Señor lo hizo. El Señor cambió su vida, cambió su forma de pensar, cambió todo. Ahora somos felices, ahora tenemos un hogar estable, servimos al Señor, y es lo que yo les puedo compartir. La oración de fe puede mucho, la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros nos sometemos a la oración, Dios hace grandes cosas. ¿Qué le pudiera yo comentar? ¿Qué le pudiera decir? Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Simplemente cambió mi vida y simplemente me dio hijo. Cuando me habían dicho, resígnese, usted no puede ser madre, Él me dio a mis hijos y cambió mi vida. Supe que existía el amor verdadero, supe que había alguien que me podía amar. Empecé yo a amar, empecé a creer en la amistad, empecé a amar a cada uno de mis hermanos. Ahora tengo una familia grande en Cristo Jesús. Cada uno de mis hermanos es familia en Cristo Jesús. Yo los tengo como mis hermanos, y ahora pues mi familia creció. Tengo mis hermanos carnales, pero tengo mis hermanos en Cristo Jesús, y soy muy feliz en el lugar donde el cual yo me congrego, en el cual Dios transformó y cambió mi vida. Y llamo Ciudad Juárez también, porque aquí Cristo cambió mi vida. Ahora me parece, como luego dicen, la ciudad más bella del mundo, porque aquí Dios cambió mi vida y verdaderamente cambió todo mi entorno, cambió mi vida completamente, y ahora le sirvo a Él. Es lo que yo les puedo compartir en esta tarde. Y no se canse de orar al Señor, no se canse de servirle, porque Él es muy fiel. Nosotros podemos fallarle, nosotros podemos ser infieles, pero Él no. Él siempre va a permanecer fiel a nosotros, y Él cumple todo lo que nos promete. Él lo cumple, siempre y cuando sea para nuestro bien, porque también si le pedimos algo que no es para nuestro bien, pues no nos lo va a cumplir. Ahora tengo una casa, Dios me dio casas por Cristo. Tengo mi casa, Dios me ha dado, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora tengo mi casa. Cuando yo era niña me acostaba en costales de esos de raspa, de los que usan para echar el frijol, de esos que son como de hilitos. Era mi cama, mis cobijas eran abrigos que teníamos ahí colgados. No había cama, nos acostábamos en el suelo, todos los 7 hermanitos ahí, todos acorrucaditos. En nuestras cobijas eran abrigos. Y cuando conocí al Señor Jesucristo, me dio casa, me dio cama, me dio cobijas, y cada una de las cosas que yo puedo ver en mi hogar, el refrigerador, la estufa, todo son bendición de Dios, porque cuando no le conocía no tenía ni eso, no tenía nada de eso, y cada una de las cosas que ahora tengo en mi hogar han sido añadidas por Dios. O sea, todo y cada uno de los detalles, yo puedo ver mi casa y deleitarme, porque donde quiera que yo volteo son bendiciones del Señor que ha dado hasta el día de hoy a mi vida. Y cómo no honrar y glorificar a ese Dios grande y maravilloso que cambió mi vida. Dios les bendiga a todos. Pues muchas gracias, hermana, por su testimonio, sin duda muy, muy impactante, ¿verdad? Para ti que nos escuchas, a mí por eso me gusta invitar, ¿verdad?, a los hermanos que testifiquen su testimonio. ¿Por qué? Porque piensan algunos que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza,
quizás de una niñez destructiva, de un matrimonio destructivo, de que no tienes esperanzas de ser mamá. Bueno, a la hermana de todo le pasó y de todo nos testificó, ¿verdad? Y todo aquí es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque sin duda Él es el único que puede cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Él es el único que puede romper las cadenas. Él es el único que puede cambiar nuestras circunstancias, pese a que sean muy difíciles. La hermana nos comparte que ella duró 7 años orando. Siento que ahorita estamos en un tiempo donde ya los matrimonios se quieren separar por cosas muy, muy simples, ¿verdad? Yo tengo 13 años. No hagas eso, niño. Yo tengo 13 años ya de matrimonio y no es fácil, y menos cuando los dos estamos en el ministerio, no es nada fácil, pero no nos podemos rendir con un Cristo vivo, no nos podemos rendir ante ninguna circunstancia, ante ninguna adversidad, ante ninguna situación, porque sí, muchos dicen, ¿verdad? No, y es que ya con Cristo ya es muy fácil. No, créanme que no es tan fácil, pero es mucho mejor. Amén. Cuando no tienes esperanza, no tienes nada en qué sostenerte. Amén. Porque usted, ¿verdad?, nos comparte su testimonio que consultó brujos, hechiceros en su desesperación. Hay hombres y mujeres que acuden a eso. Ahorita eso anda muy fuerte. La santería, la hechicería, ¿verdad? Todo lo que sea ajeno a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo quiere una esperanza. Amén. Pero no quieren o no se ciegan a saber que tenemos un Dios vivo. Amén. A un Dios que escucha, a un Dios que no está ahí como lo tienen, ¿verdad? En una imagen, en un crucifijo, en algo, no sé, en una imagen, en lo que sea, en un cuadro. No, nuestro Dios es un Dios vivo, que si usted lee su Biblia, de la denominación que sea, dice que al tercer día resucitó. Como a veces tenemos tan cegado el entendimiento que no podemos entender que cuando resucitó es que vive y vive para siempre. Y ahí está para escucharte, ahí está para consolarte, ahí está para cumplir las peticiones de tu corazón. Aquí en el testimonio de nuestra hermana podemos ver que logró, aun cuando se pensaba que no iba a tener hijos, ¿verdad? Que perdió demasiados hijos, el Señor le dio a sus 2 hijos. Amén. Y también le dio la dicha de tener a un hombre que lo amara a él. Amén. Para que la pudiera amar a ella. Amén. Entonces, pues en esta hora te invitamos a que sigas creyendo en Dios, a que sigas esperando en Él, porque Él es un Dios vivo, porque Él quiere cambiar tu vida, tu lamento en baile. Y si tú estás en Cristo pasando por alguna circunstancia, créeme que Dios lo va a hacer en su tiempo. No es nuestro tiempo, no es lo que nosotros queremos, porque nosotros como seres humanos queremos todo muy rápido, queremos todo pronto, queremos todo a la mano, y las cosas no son así. Hay que meternos a un proceso, porque ese proceso siempre lo va a glorificar a Él. Antes de irnos, quiero aprovechar para leer algunos comentarios que nos dejaron aquí en Chequina TV. Dice Samuel López, Dios les bendiga, wow, qué tremendo testimonio. También dice Lorena Aguilar, bendiciones hermana Pame, saludos. Bendiciones a mi hermana Lorena Aguilar. Dice Carla Ávila, Dios les bendiga, yo no puedo tener bebés, 5 años de matrimonio, oren por mí. Pues mire, hermana Carla Ávila, nuestro Dios, la Biblia dice que el Señor no tiene mujer estéril, no, ni mujer que aborte. No. Usted aférrese a que nuestro Dios es un dador de vida, a que Él le va a permitir tener a un bebé, pero es necesario que tenga fe, porque la fe hace posibles todas las cosas. De que hables en fe, de que no digas soy estéril, de que no digas no puedo. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario tiene que obrar en fe, porque nuestra boca lo que confiesa es lo que crea. Entonces te tienes que empezar, Carla, a decir yo voy a tener mis hijos. Amén. Empieza, es más, hasta comprarle ropa. Amén. Empieza a darle gracias a Dios, agárrate tu pancita, háblale a tu matriz, háblale a tus ovarios, háblale a todo lo y di, Señor, aquí va a haber vida, tú me vas a dar a mi bebé. Amén.
conforme a tu voluntad. Mira, la hermana perdió 4 bebés, ¿verdad? 4 embarazos. Y la hermana no se rindió. Y lo intentó de todas las formas, ¿verdad? Así como la mujer del flujo de sangre. Lo dio todo y lo intentó todo. Más cuando llega Cristo. Y si estás aquí, Carla, es porque eres una hija de Dios. Y como tal, tú puedes y quieres. Porque el Señor hasta a veces nos pregunta, ¿quieres? Sí. Como le preguntó a algunos en la Biblia, ¿quieres ser sano? Claro que tú quieres esa bendición, ¿verdad? Pero es necesario pelearla, es necesario tener la fe y empezar a hablar vida. Sí, porque dice, es pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abrazar lo que ya es para, o sea, que lo sienta que ya es de parte de Dios para ella. Así es. Así que no pierdas el ánimo ni la esperanza, Carlita. Sabemos que nos vas a testificar que estás embarazada. Amén. Y que nada ni nadie va a poder entorpecer ese embarazo, porque déjame decirte que el enemigo roba las bendiciones. Yo creo que cuando viene un hombre y una mujer de Dios, ¿verdad? Desde un embarazo empiezan a ver cosas, circunstancias, de que viene mal, de que se va a morir, de que no lo vas a perder, de que esto y que aquello, pero tienes que permanecer en fe antes, durante y después. Amén. Y siempre tener la confianza y la convicción de que Dios está contigo. Así que sigue creyendo en Dios, porque nuestro Dios es un Dios de proezas, maravillas, señales, pero ten fe y no compartas esto con gente que no es cristiana o que no tiene la misma fe que tú puedes tener, porque eso te puede arrebatar la bendición. Sí. Tú le puedes decir a una comadre o a una amiga, ¿verdad? Ay, no, y ellos te van a decir, hazte una inseminación artificial, hazte esto, sóbate con la sobadora, con el santero, no, tú créele al Señor, porque para Él va a ser toda la honra y la gloria. Amén. Dice aquí por último Mayra Solís, saludos hermanas, Dios les bendiga, les pido por mi hija Diana, por su matrimonio. Así es, oramos, ¿verdad? Por el matrimonio, pues es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De que ya los matrimonios están pasando por situaciones muy difíciles, pero oramos por el matrimonio de Diana. Amén. Que el Señor haga su obra en ellos, que quite todo lo que quiera traer división, todo lo que quiera traer maldición, todo lo que quiera, dice la palabra del Señor, que lo que Él une no lo separe el hombre. Amén. No lo separe ninguna circunstancia, no lo separe nada, que sigan con su matrimonio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También saludamos a Araceli Macías, quien nos saludaba desde Facebook Live, a Esther de León. Dice, saludos hermanas santos, qué bendición escucharle, y a nuestra hermana Sol Campos, que también nos escucha a través de Facebook Live. Dios les bendiga a todos los que han estado en este testimonio, ¿verdad? Muchas gracias, hermana, por venir. Por la invitación. Ella viene desde allá, desde el Cerro Predicador, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la oportunidad de este nuevo día, ¿verdad? De lo que hace y lo que seguirá haciendo. Yo creo que a través de los 3 testimonios también podemos adquirir fe, ¿verdad? Porque quizá dices, no, pues yo tuve muy bonita niñez, tengo muy bonito matrimonio y todo, pero siempre vamos a necesitar la fe. Amén. Siempre vamos a ser probados, siempre vamos a pasar por alguna circunstancia, una adversidad, y vamos a necesitar agarrarnos de algo y decir, pues si a la hermana el Señor, mire qué bueno, así con nosotros, igual en su casa, en todo, porque de todo Dios quiere bendecirnos. Amén. Económicamente, con casa, con carro, esto no es una maldición ni algo material, es algo que Dios quiere, que como hijos uno como madre, como padre, quieres lo mejor para tus Amén. Hijos siempre. Sí. Y yo no dudo que Dios quiera lo mejor para nosotros como hijos. Y pues no sé, hermana, ¿algo más que quiera añadir esta noche? No, pues nada más eso, que Dios hace todas las cosas posibles, y pues yo le doy gracias a Dios por ese esposo que me apoyó, que ciertamente luché para que se convirtiera a los caminos del Señor, pero aún antes de conocerle al Señor, él pues cumplía, o sea, tenía sus vicios y todo, pero seguía adelante, y ahorita vamos a cumplir ya casi cerca de... Para el 14 de diciembre cumplimos 36 años de casados,
Y pues yo le doy gracias a Mi Dios. edad, Le doy gracias a Dios por el esposo que me ha dado, por mis hijos. Y como yo les compartí ahorita, yo no sé cuál situación esté pasando cada uno, pero Dios es fiel. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo me aferré a que Él iba a hacer todas las cosas posibles y siempre lo he creído y Él lo ha hecho. Mi hija sigue adelante, mi hija ha tenido su proceso, mi hija también lleva ya 4 cirugías y ahorita está en otro proceso que gracias a Dios pues no la van a operar, pero seguimos orando por ella. Pero son las bendiciones que Dios me dio y le doy gracias a Dios por ellas. Y yo no sé cuál sea su situación, o sea, me impactaba la persona que hablaba ahorita, que ya tiene 5 años esperando tener un bebé y no, que confíe solamente en el Señor, que le crea al Señor con todo su corazón y el Señor lo hace posible. A mí me habían dicho, a mí me desahuciaron los médicos, me desahució la ciencia, todo, los que tienen estudio, los que todos me dijeron, no se hizo para usted y usted nunca va a poder ser madre. Pero la última palabra la tenía el Señor Jesucristo y lo que para el hombre era imposible, para Él fue posible. Entonces Dios hace todas las cosas que para nosotros son imposibles, las hace posibles, pero hay que creerlo con todo nuestro corazón. Y yo sé que Dios va a obrar en su vida, el matrimonio que esté batallando, a seguir adelante, luchando, esforzándose y sobre todo la importancia de la oración. La oración mueve montaña, la oración derrumba barreras, la oración hace tantas cosas. Recuerdo que una vez yo le decía a una de las hermanas, cuando hay una mujer que ora, que ayuna, una mujer de oración, le digo, el diablo huye, el diablo tiene miedo y tenemos que estar bien seguras de eso, de que el diablo tiene que huir, porque no importa cuál sea la situación, por muy difícil que sea tu lucha, tu proceso, Dios siempre tiene el control de todas las cosas y Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar, solamente te va a dar lo que Él sabe que puedes soportar y te va a dar la victoria, porque en Cristo iremos de victoria en victoria y de poder en poder, no importando cuál sea la circunstancia, si estás orando por tus hijos, si estás orando por tu esposo, si estás orando por tu familia, por lo que tú estés pidiendo. Tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, si alcanzáramos a asimilarlo y a entenderlo, que es hacedor de maravillas y de prodigios grandes, entonces hay que aferrarnos a esa fe y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en cada una de las personas que, no sé, diferentes situaciones, pero una cosa también te digo, no consultes más brujos, no consultes más hechiceros. En Jesucristo está la respuesta. Y Él no te cobra nada, no te cobra ni un centavo. Ellos me pedían a mí dinero, lo conseguía prestado, dinero que no tenía, pero Cristo no me cobró ni un centavo, solamente que le entregara mi corazón a Él. Y Él lo hizo, y hasta el día de hoy no me ha cobrado nada. Al contrario, me ha dado mucho. Sí, amén. No, pues a Dios sea toda la gloria. Nuevamente muchas gracias, hermana, por este tiempo, ¿verdad? Porque sé que a veces no es fácil hablar el testimonio. Bueno, para algunos sí es fácil, pero para unos sí les da vergüenza. Sí. o no sé, hay temas que a lo mejor duelen, pero pues no deberían de doler, porque cuando Cristo sana, Él quita toda dolencia. Amén. Y lo podemos testificar y lo podemos hablar, porque Él, volvemos a decirlo, ¿verdad? Él cambió nuestro lamento en baile. Amén. Él nos va a seguir llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que muchas gracias a los que estuvieron a lo largo de esta hora, a través de Facebook, a través de Chequina TV, a través del 95.1 FM. Como siempre, dándole toda la honra y toda la gloria a Dios, porque Él es el único digno y merecedor de todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y de un día más. Amén. De una semana más, ahora que el tiempo se va muy rápido, se va volando, ¿verdad? Y acuérdense que la Biblia dice que cuando el tiempo se ha cortado es por causa de los escogidos, ¿va? Es porque Cristo viene pronto. Lo vemos en lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando es sumamente difícil. Siempre dicen que septiembre es un mes difícil, ¿verdad? Y octubre no se diga, pero somos luz. Tenemos que orar los unos por los otros, hay que salir de la comodidad como iglesia, tenemos que levantarnos con la autoridad y el poder que solamente Dios tiene, pero de verdad tenemos que hacer algo como sociedad y como hijos de Dios, porque Amén. El tiempo es difícil,
Así que bueno, muchas gracias a todos los que han estado a lo largo de esta hora con nosotros aquí en Entre Líneas. Si tú sabes que este testimonio le va a bendecir a una persona, mándaselo, no nos cuesta nada. Todo lo que hacemos aquí es para la gloria de Dios. Mándaselo, dile que Dios le va a hablar a través de este testimonio. Muchas gracias, nuevamente gracias, hermana. Y como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí, de todos misericordia. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo testimonio que sabemos que le va a dar la gloria y la honra al Señor. Hasta la próxima. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.